Póngalo al doctor Eduardo Franco Loor, docente de Derecho Penal y Constitucional de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y con él vamos a hablar sobre el caso Jorge Glass, el habeas corpus. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos a través de Ecuador en Directo y la alianza informativa digital conformada por más de 10 medios digitales. Gracias por la invitación, estimados señores periodistas. Gracias, doctor, a usted también por ceder esta entrevista. Veníamos haciendo una serie de análisis nosotros con Carla antes de saludarlo, y veíamos que hay una especie de linchamiento mediático al caso Jorge Glass, porque justamente ayer yo tuve el tiempo para revisar parte del tema que trataba un canal con el otro canal. Ayer le dedicaron 14 minutos Ecuavisa, 14 minutos Teleamazonas, los dos medios que pude monitorear a este caso. Pero lo que llama la atención, lo raro, doctor, del caso, es que no sé si tal vez lo llamaron a usted o a otras personas que tal vez puedan dar una versión de la otra parte. Porque allí sacaron solamente a personas odiadoras al correísmo. Me gustaría escuchar ese criterio antes de entrar en materia al tema. Bueno, todavía continúan, es que la prensa dominante solamente desinforma a base de un relato que ellos han construido. Y en el fondo lo que se trata es justamente de ejercer en la práctica un linchamiento mediático contra Jorge Glass. Yo estaba escuchando hace pocos minutos al presidente de la República, que ustedes sacaron una declaración del día de ayer. Él dice que no quiere meter mano a la justicia y que va a dejar que los jueces funcionen, etcétera. Pero no le están haciendo caso. Jaime, no le están haciendo caso al presidente, los ministros. Vea, el día domingo, en la noche, salió en las redes las declaraciones del señor Jiménez, ministro de Gobierno, oponiéndose al habeas corpus que el juez de Manglar Alto concedió a Jorge Glass. Ayer lo hizo el ministro de Defensa en Teleamazonas. Dijo que la sentencia del habeas corpus del abogado Moscoso, del juez de Manglar Alto, era una sentencia corrupta. Esta mañana se presentó también en Teleamazonas el abogado Jiménez, ministro de Gobierno, y dijo que incluso va a restringir en la consulta popular los derechos constitucionales del habeas corpus. Un absurdo, un desaguisado, porque usted sabe que los derechos humanos son progresivos, no pueden ser restringidos, y jamás la Corte Constitucional va a aprobar un pliego de preguntas en la cual se restrinjan derechos constitucionales. No pueden ser sujetos incluso de referéndum, ni plebiscito, ni consultas populares, porque así lo ha determinado justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se están rasgándose las vestiduras porque por primera vez, y esto vale la pena indicar, hay un juez valiente, un juez como el abogado Moscoso, que cumpliendo con normas de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de los parámetros de aplicabilidad que determina la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 365-18JH21, que establece y recalca que durante la fase de ejecución de la sentencia, los jueces competentes para conocer el habeas corpus son los jueces de garantías penales y los multicompetentes. Porque ¿qué es lo que alegan? Que yo escucho a algunos juristas que no saben dónde están parados, como dice nuestro pueblo. Dice, es que hay dos sentencias ejecutoriadas. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se le va a otorgar un habeas corpus? Eso no procede y cuando hay sentencias ejecutoriadas. Están totalmente equivocados. Porque el habeas corpus, de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución, que es una garantía jurisdiccional, establece que además de el conocimiento por la ilegítima y arbitraria detención que ha sido sometida una persona, también están para conocer sobre la integridad física y la vida cuando están en peligro la víctima.
la persona que solicita o la víctima, porque cualquier persona, como en este caso, la señorita Nicole Malavé Yescas, que vive en Manglar Alto, y eso lo determina, digamos, los propios parámetros de la Corte Constitucional. Es perfectamente viable que se presente en cualquier cantón donde haya un juez de lo penal, doctor, o multicompetente. Doctor, perdón que le interrumpa. ¿El recurso de habeas corpus lo puede solicitar cualquier persona? Claro, el artículo, vea, yo le voy a leer la parte pertinente, que es 2 líneas. Dice el artículo 86, las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. Numeral 1, artículo 86 de la Constitución de la República. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá interponer las acciones previstas en la Constitución. Cualquier persona, en consonancia con el artículo 89 de la Constitución, que es la acción de habeas corpus, y ante el peligro que estaba a su vida y la integridad física de Jorge Glass, hubo perfecta, digamos, consecuencia y armonía para que se dé este habeas corpus a favor de Glass. Vea, esto tiene un antecedente, y el antecedente es que han ocurrido en el país varios matanzas de la crisis carcelarias. El último, hace menos de un mes, en el Turi, en Cuenca, produjo una serie de motines en las cárceles del país, y una de estas en la cárcel justamente de La Tacunga, donde estaba cumpliendo su pena el abogado Jorge Glass, en la cual, dicho sea de paso, se le han vulnerado todos sus derechos, porque hace más de un año ya él merecía la prelibertad, pero todo eso se le ha negado. Es por primera vez que un juez de la función judicial acoge a su favor derechos fundamentales. Entonces, cuando se produjo este motín, Jorge Glass fue sacado de la cárcel de La Tacunga y se desconocía su paradero. Y cuando se desconoce el paradero, cualquier persona puede presentar justamente una acción. En la audiencia estuvo el SNAI, y el SNAI no dijo nada, no se opuso. Estuvieron médicos donde se demostró la perturbabilidad de su salud, el riesgo porque él ha sido amenazado varias veces, tiene una salud precaria, física y mental. Entonces, todo esto configura que se le dé justamente esa protección constitucional. Y el juez lo que dispuso fue que todos los lunes, otorgándole la libertad todos los lunes, en el primer lunes de cada mes, me estaba equivocando yo, el primer lunes de cada mes, Jorge Glass tiene que presentarse ante la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, porque él vive en Guayaquil, y hay una prohibición de salir del país. No hay peligro de fuga. Jorge Glass jamás se va a fugar, y por tanto procede esta medida cautelar, que esta medida del habeas corpus que se presentó a favor de Jorge Glass. ¿Este habeas corpus procede aunque haya 2 sentencias ejecutoriadas? Claro, porque mire, la sentencia, como le digo, 365-18 JH 21, establece la Corte Constitucional, Corte del Ecuador, recalca que durante la fase de ejecución de la sentencia, o sea, la gente ha dicho también, es que hay 2 sentencias que ya están ejecutoriadas, pero incluso en sentencias ejecutoriadas, en esa fase, dice la Corte Constitucional, cuando la víctima peligra su vida, peligra su integridad física, puede tranquilamente presentarse el habeas corpus. Y existen los elementos de prueba de que la vida de él corre peligro, ¿verdad? Por supuesto, todo eso se ha demostrado, y además, este es un habeas corpus correctivo. La doctrina de los constitucionalistas, de los tratadistas, han establecido 3 casos de habeas corpus. El habeas corpus correctivo, como en este caso, el habeas corpus reparador y el habeas corpus preventivo. Entonces, todo esto ha ocasionado
Todo esto ha ocasionado... Doctor, Sí, ¿por qué le conceden el habeas corpus ahora y no antes? Porque no es la primera vez que lo solicita. ¿Cuál cree usted que es ese punto álgido para que este juez haya tomado esa decisión? Más allá de la valentía que acaba usted de decirlo, ¿no? La crisis carcelaria, las matanzas existentes determinaron justamente que lo saquen a Jorge Glass de la Tacunga, incrementándose su angustia, su estado psicológico, que no ha sido muy bueno, su salud y el peligro, las 70 amenazas contra su vida. Es decir, en otra motín o crisis carcelaria en la Tacunga, podía, digamos, incluso podían matarlo a Jorge Glass. Entonces, ante eso, esta ciudadana ecuatoriana, que le estoy indicando el nombre, Nicole Malavé Illescas, presentó en Manglar Alto, porque ella vive en Manglar Alto, ante ese juez, porque se desconocía justamente dónde se lo habían sacado a Jorge Glass, presentó el habeas corpus. Esto es perfectamente posible, porque mire, a Jorge Glass hay dos documentos internacionales que le garantizan la vida y la seguridad, la integridad física, Jorge. En primer lugar, mire, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de diciembre del 2019, resolvió, mediante una resolución vinculante, a favor de Jorge Glass. ¿Qué hizo el gobierno con la medida cautelar que le dio la CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo tiró al tacho de basura. Después hubo una orden, una opinión 3921 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas del 9 de septiembre del 2021, el cual dictaminó las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, determinó que urge al gobierno del Ecuador tomar acciones inmediatas para resguardar la seguridad jurídica y el bienestar, la integridad física de Jorge Glass, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, incluyendo la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad. Entonces, ahora, en el habeas corpus, lo que se trata es justamente de reparar todas estas vulneraciones, porque yo celebro efusivamente, alborozadamente, que haya habido un juez valiente que justamente llevando en una audiencia en la cual estuvieron médicos. Usted revisa en el SACYE, está justamente el resumen de la audiencia del día sábado anterior, donde estuvo el representante del SNAI, hubo un abogado del Ministerio de Gobierno en la audiencia. Y en esa audiencia ni siquiera... Doctor, y si como usted lo dice, hubo el personal indicado del SNAI, ¿por qué entonces tenemos pues al ministro de Gobierno rechazando y diciendo que incluso desconocen esto y que es una pena? El representante del SNAI no se opuso al habeas corpus. Usted lo puede leer en la sentencia que está en el SACYE. Sin embargo, cuando ya el día domingo se operó, como no podía ser de otra manera, la libertad de Jorge Glass desde la Tacunga, él vino a Guayaquil en caravana, donde recibió el respaldo del pueblo ecuatoriano que lo quiere, que sabe que él trabajó como vicepresidente por el bienestar del Ecuador. Es después, cuando ya pegaron el grito al cielo, el ministro, entonces ya el gobierno comenzó, las élites comenzaron a oponerse, los abogados a interpretar equivocadamente todas estas normas que les acabo de indicar, y el domingo en la noche yo vi por las redes la apelación de una directora jurídica del SNAI. Ahora corresponde, en el marco de la ley, que los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena aboquen conocimiento de esta apelación y resuelvan. Nosotros estamos esperando una resolución que se ratifique la extraordinaria y valiente y apegada a derecho y en justicia resolución del juez Moscoso de Manglar Alto. Doctor, entonces, ¿y qué va a pasar con el resto de las acusaciones y de las sentencias que no son ejecutoriadas que tiene pues el ex vicepresidente? ¿Van a seguir su curso? ¿Él va a seguir pues interponiendo su defensa desde afuera? ¿Cómo se va a manejar, cómo se debería, perdón, ¿no?, manejar esto? Vea, vale la pena indicar lo siguiente a los
que nos están viendo y escuchando. Vea, el juez de habeas corpus, el juez de Manglar Alto, el doctor Moscoso, no ha dicho que las sentencias del caso Sobornos, del caso de asociación ilícita, son nulas. No ha dicho que Jorge Glass es inocente, no ha dicho que Jorge Glass es culpable. El habeas corpus no trata sobre el asunto fundamental, porque son sentencias, como usted dice, están en firmes y están ejecutoriándose, sino que la prohibición de salida del país y la decisión justamente de que se presente Jorge Glass el primer lunes de cada mes ante la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, aquí en Guayaquil, porque su residencia es en Guayaquil, digamos, es hasta que culmine la pena como tal. El juez no ataca en el habeas corpus el asunto fundamental, que eso le corresponde a los jueces, porque ya la sentencia está ejecutoriada. Lo que pasa es que, como dice la Corte Constitucional, en la fase de ejecución de la sentencia también pueden haber peligros a la vida o a la integridad física de la persona que está afectada, y por tanto procede este habeas corpus correctivo, como en el caso de Jorge Glass. Eso es todo. O sea, el juez no es que ha dicho que él es inocente, él no se mete en la parte medular de las sentencias que han ocurrido. Doctor, me gustaría que usted me dé su criterio de lo que escribe María Paula Romo, la ex ministra del Interior. Dice: un juez sin competencia de manera ilegal en una decisión absurda ha ordenado cambiar su prisión por presentación periódica por ahora al ex vicepresidente Jorge Glass. Esto aún no termina, la decisión puede y debe revocarse. Claro, el SNAI cuando presentó la apelación desean justamente que se revoque. Doña María Paula Romo, ex ministra, que está justamente también señalada en la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, y que es protagonista de las masacres justamente que hubieron en octubre del 2019 en el legítimo derecho de resistencia que el pueblo ecuatoriano ejerció ante el gobierno de Lenín Moreno, está equivocada. Ella no sabe derecho constitucional y opina, pues, obviamente forma parte de la presión política que los medios le dan a ella, ¿no? Los medios dominantes y hegemónicos. Yo pienso que ahora lo que se trata es justamente de defender el derecho y la justicia y los parámetros de la Corte Constitucional, que, como lo he dicho, permite en sentencias justamente que están en ejecución, pues puedan, digamos, concederse los habeas corpus. Doctor, se está ejerciendo presión política y mediática para revocar el habeas corpus a Jorge Glass. ¿Usted cree que sea posible que se revoque este habeas corpus? ¿Y cómo tienen que sustentarlo para que ellos puedan convencer al juez, no sé si es al juez o a un tribunal, para que se revoque este habeas corpus? La sustentación parte justamente del libelo de la sentencia del juez Moscoso. La doctrina y los parámetros vinculantes están en las sentencias de la Corte Constitucional. Yo sé que en este momento se ha montado por los medios y por la prensa todo un linchamiento mediático contra Jorge Glass y contra el juez Moscoso. Han pedido su destitución. Hoy también escuché a Ramiro García, el presidente de la Federación de Abogados, que va a pedir hoy al Consejo de la Judicatura que lo suspendan. Es decir, el establishment político se ha alterado, y cuanto más cuando ha visto el domingo, cuando sale de Jorge Glass de La Tacunga en su caravana de carros en Guayaquil, cómo los pueblos del Ecuador lo respaldan a Jorge Glass, con el cariño que ha sido recibido. Él lo dijo tranquilamente aquí en Guayaquil, que ha salido sin afán de venganza, sin afán, digamos, que él perdona a todos sus adversarios y déjenlos vivir en paz. Él va a cumplir con el mandato de la ley. Hay una prohibición de salir al país y él cumplirá todos los lunes de cada mes presentarse ante la Corte, ante la presidenta de la Corte de Justicia de Guayaquil.
Doctor Eduardo Franco, ayer escuchaba al doctor Ricardo Vanegas, que es asambleísta de Pachacutic, que por cierto el bloque de Pachacutic está en contra de este habeas corpus que le han otorgado a Jorge Glass. Y él tenía un punto de vista muy distinto tal vez a lo que puede ser su bloque de Pachacutic. Él dice que el habeas corpus ha sido bien otorgado y le preguntaban a él si es que es posible que lo revoquen. Él decía, ¿cómo lo sustentan para revocarlo? Si todo, por decirle, su vida corre peligro, está en un informe que, me imagino, el SNAI, con los médicos y todo lo que han sustentado dentro de este informe, pues es difícil que lo puedan revocar. Entonces, yo lo escuchaba a él, que de alguna manera daba un criterio bastante importante, sin sesgo, y decía que este habeas corpus ha sido bien otorgado al ex vicepresidente. Ricardo es un hombre muy jurista, es un hombre muy sensato y un jurista de primer nivel, y a pesar de que en su partido hay esa resolución política, él ha emitido, Ricardo Vanegas, una opinión jurídica, una opinión que se basa justamente en la verdad del derecho ecuatoriano actual. Dijo prácticamente lo que yo estoy diciendo, que hay una constitución, hay ley orgánica de garantías jurisdiccionales y hay las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Cómo van a revocar? Con argumentos, si es que se atreven a hacerlo, un argumento de la sinrazón del derecho, con criterios totalmente equivocados, y seguramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Constitucional en su caso van a revocarlo, porque los derechos humanos, el habeas corpus protege la vida y la integridad física del afectado, son progresivos, no pueden ser, digamos, regresivos ni disminuidos. Vea, yo me alarmé profundamente como profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, profesor de Derecho, incluso en la Universidad de Guayaquil, en la Faxo, profesor de Derecho a la Comunicación. Me sorprendí, me espeluzné cuando escuché esta mañana en Teleamazonas al ministro Jiménez de Gobierno. ¿Qué no tiene por qué opinar? Estamos en un gobierno, en un estado democrático en la cual funciona la división y separación de poderes. Todas las personas tienen que, e instituciones del Ecuador, tanto la función ejecutiva como la función legislativa, respetar las decisiones judiciales. Tienen que respetar las decisiones judiciales. Y este señor ministro de Gobierno dijo esta mañana que van en la consulta popular, van a obtener van a hacer una pregunta para que se restringen a los derechos constitucionales del habeas corpus, porque se están, para él, digamos, abusando del habeas corpus. Entonces, es una locura, porque el habeas corpus es una institución que tú no la puedes disminuir o restringir. Funciona en el mundo de los derechos humanos, los derechos pro homine del hombre, los derechos del hombre, del ciudadano, los derechos fundamentales, que más bien tienen que ser ampliados, no restringidos, y no pueden ser sometidos a consultas populares, porque así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay una escalada, es verdad, hay una escalada de desinformación de los medios dominantes y de los políticos. Mire, desde ayer, Ecuavisa, Teleamazonas, solamente invitan a amigos que van justamente a denostar, a atacar con argumentaciones jurídicas falaces el habeas corpus del juez Moscoso. Yo pregunto, ¿por qué no me invitan a mí a Ecuavisa? ¿Por qué no me invitan a mí a Teleamazonas? Yo estoy dispuesto a ir con los documentos en la mano para defender la legalidad de esta y la constitucionalidad de la resolución del juez Moscoso. No, pues nunca lo van a invitar. Yo veo que ya son demasiado sesgados los medios de comunicación. Es lamentable. Y yo decía hace un rato con Carla que Ecuador debe de ser un laboratorio para las universidades del mundo, para ver cómo es el comportamiento de los medios de comunicación. Ya son demasiados, o sea, ya se pasan. Si hacen reportajes durante 14 minutos, no ponen a ninguno de los que justamente los están acusando, pues ellos, los medios. Los medios se creen fiscales y jueces. Es lamentable que en este país, que a través de los medios se ejerza presión mediática para que tal vez la justicia falle
a favor de lo que ellos quieren o cumplir los objetivos de ellos. Exacto. Mire, a mí me llamó la atención que vivimos un estado de linchamiento mediático total, y de violaciones a la Constitución y violaciones y transgresiones a la ley orgánica de comunicación. Anoche, Jaime, el señor, muy respetable, yo lo respeto, al don Alfonso Espinosa de los Monteros, se permitió en menos de 2 minutos atacar de una manera terrible a la sentencia y al juez, y hizo las veces de juez. Yo hice un tuit que le puse glosando lo que dijo él. Decía: la liberación de Glass es un hecho que condenamos a viva voz y que debe ser revisado. El gobierno y la administración de justicia han perdido en esto su dignidad y la confianza del pueblo. Alfonso Espinosa. Y yo le dije en el tuit: comentarios altaneros como este hacen zozobrar el Estado de Derecho y la división de funciones del Estado. Alfonso Espinosa transgrede normas éticas, la ley de comunicación y la Constitución. A título de libertad de expresión no puede irrespetar las decisiones judiciales. Porque esto es, los políticos, la función ejecutiva critica las decisiones judiciales. Los partidos políticos, los asambleístas de la función legislativa también. El ministro de Defensa también dice que la sentencia es corrupta. Y los medios, y el señor Espinosa de los Monteros se echó guarda abajo toda una respetabilidad que ha tenido durante muchos años. Se cree juez. Y dice, el gobierno tiene que hacer esto tiene que hacer. ¿Dónde estamos? Eso es un ataque a la ley, a las normas éticas que tiene que tener un periodista. ¿Por qué no invita a un abogado, por qué no me invita a mí a una declaración? Ellos tienen que hacer, el periodismo tiene que ser un periodismo de opinión positivo y respetando el ordenamiento jurídico del Ecuador, respetando las sentencias de los jueces. Ya se verá en la apelación la resolución que determinen la Corte Provincial de Santa Elena, y hay que respetarla. Y esa resolución también está sujeta a revisión, a una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero dejen actuar a los jueces que son competentes en este tema del habeas corpus. Pero opinan, el señor Alfonso Espinosa de los Monteros ni siquiera es abogado, no es juez, es un simple periodista que tiene el título de periodista porque la ley de periodista del año 75 lo permitió y le dieron el cartón de periodista porque era un simple locutor. Yo le guardo todo respeto, pero él no ha estado en una facultad de comunicación social estudiando la ciencia de la comunicación. Entonces él ha ganado su respetabilidad por sus años, tiene más de 50 años en el trabajo en Ecuavisa, pero no es juez, no es abogado. La ley orgánica de comunicación establece que el periodismo no puede decir este es culpable o esto es inocente. Y dijo que había 3 sentencias, está mintiendo, porque en el caso Singue no hay una sentencia ejecutoriada, hay una apelación que todavía no está resuelta. A eso estamos abocados en este Ecuador, donde las funciones del Estado, el presidente fue claro, usted lo pasó, y sin embargo, los ministros hacen lo contrario a lo que el presidente dice. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable. El doctor Eduardo Franco Loro. Así es. Bueno, los periodistas no somos administradores de justicia, eso sí hay que dejarlo bastante claro, y bueno, pues esa ventana abierta que nosotros tenemos para comunicar debe ser para eso, exactamente, para comunicar, no para juzgar. Ya decía yo, zapatero a tu zapato. Es verdad, esto es como cuando uno le dice, ay, me duele la cabeza, me duele la barriga y la espalda, y alguien te dice, tómate tal pastilla. Señores, si usted no ha ido ni al primer semestre de medicina y está diciendo que va a recetar,
puede incluso, imagínense, matar a alguien con esto. El periodismo se cree juez y fiscal, mucho esto menos. es así. Es y la verdad es que por eso hay muchas quejas de Carla, abogados y de gente que trabaja en en la algún justicia momento yo judicial. escuchaba un programa de investigación, el que presentaba el director de ese programa, hace muchísimos años, que decía, bueno, hemos fiscalizado a fulanito de tal. Yo decía entre mí, ¿y este señor quién le habrá dado el título de abogado? ¿Será que es abogado o es fiscal? Ni así sea abogado, el no puede decir que es fiscalizado. ¿Quién le dio ese poder para que él fiscalice? También que haga una denuncia.